El conocimiento es importante para todos nosotros. De hecho, pasamos gran parte de nuestra vida adquiriendo conocimiento, aprendiendo. Desde la escuela, vamos a eso, a la escuela, vamos a aprender y a lo largo de los años aprendemos muchas cosas de toda naturaleza. Aprendemos desde geografía, matemáticas, biología, y vamos teniendo este conocimiento. Pero lo importante no es qué tanto conocimiento tenemos, sino qué hacemos con ese conocimiento. Poder hacer uso del conocimiento que tenemos para lograr algo provechoso es lo que se llama sabiduría. Sabio es el que puede usar todo el conocimiento que tiene, sea mucho o sea poco. Aquí llegando casi al final de la carta, de la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, has aprendido muchas cosas desde la niñez. Está bien que tengas ese conocimiento, permanece en ese conocimiento, pero ese conocimiento es para algo. Ese conocimiento que tienes te puede hacer sabio para lo que verdaderamente es importante. Te puede hacer sabio para la salvación. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Dice así la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo de adoración en el que venimos delante de ti y pedimos tu espíritu, pedimos que tú le des luz a la palabra, que tú la uses, que nos des sabiduría para poderla usar adecuadamente en nuestra vida diaria, sobre todo para lo que es importante, para la salvación. Ayúdanos, guíanos y guárdanos en este tiempo, Señor, que podamos verte de una manera real y que tú obres a través de tu espíritu y tu palabra en cada uno. Y pedimos que sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. El pueblo de Dios siempre se enfrenta a ataques en contra de su fe desde donde menos lo espera. Muchas veces desde dentro surgen personas que buscan desviar al pueblo para atraerlo hacia ellos, porque ellos siempre buscan seguidores. Entonces, Pablo escribió a Timoteo sobre estas personas y describió su carácter para que pudiera identificarlos y pudiera apartarse de ellos. Le hace notar la diferencia. Ellos se guiaban por su egoísmo, por el amor a sí mismo. Y le dice, pero tú seguiste mi enseñanza y mi ejemplo. Aquí otra vez hace un contraste
entre él y los malos hombres impostores que irían cada vez de mal en peor. Como ministro joven, debes saber completamente cuál es esa diferencia para que no sea como ellos. Debe defender y proclamar la verdad de Dios en los tiempos que son cada vez más difíciles. Debe ser un valiente heraldo que proclame la verdad, que vence la oscuridad en este mundo. Ellos engañarán y serán engañados, pero tú persiste en lo que has aprendido, le dice. Persiste, dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Solo había una manera de no ser engañado y de no engañar a otros. Permanecer en lo que había aprendido. Eso que le había sido confiado a él y que lo había aceptado como la verdad y como digno de ser creído. Debía retener el evangelio y permanecer en él para no caer, para no descarriarse del buen camino. Persiste. Este es el mismo verbo y la misma idea que usó Juan en su primera carta y se tradujo como permanecer en primera de Juan 2:24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. También vosotros persistiréis en el Hijo y en el Padre. Timoteo había aprendido y se había convencido empezando en su niñez con su madre y su abuela. Con ellas había empezado a conocer, pero su entendimiento y convencimiento habían aumentado con los años. Aprender no basta. Lo que se aprende tiene que ser aplicado por el Espíritu Santo para que sea una convicción que transforma la vida. Has aprendido a estar relacionado con la palabra discípulo, que lleva la idea de un aprendizaje que se hace intencionalmente por observar y por querer saber más. Es lo que hace un discípulo. Estudia, busca conocer más. No había aprendido las escrituras y, y lo que había aprendido, y no solamente de Pablo, ni solamente por su madre y su abuela. No nada más porque estaba ahí cuando Pablo visitó ese lugar. Él había ido tras las verdades de la escritura que lo persuadieron y lo convencieron. Eran esas verdades que no cambian ni con el tiempo ni con la cultura. No son negociables y no se pueden diluir. Esas convicciones que tenía, que eran iguales a las de Pablo, lo capacitaban para seguir los mismos pasos. Debía permanecer en lo que había aprendido y de lo que estaba convencido, recordando la fidelidad de las personas de las cuales había aprendido. Eso le daría confianza y aliento. Lo que le enseñaron era la verdad de Dios y lo que había aprendido ahora lo debía vivir continuamente. Lo que había visto y oído era el testimonio de seres humanos, un testimonio que no tiene valor por ellos mismos, aparte de la palabra. Sin embargo, puesto que agradó a Dios dar a entender la mente y el corazón
suyos a la humanidad por medio de esa palabra, por mensaje de hombres piadosos, él puede confiar en el carácter de estos hombres, un carácter que habían demostrado a lo largo de su vida. Había aprendido de su madre y su abuela, que habían instruido al pequeño Timoteo en las sagradas escrituras. Después de ellas, el apóstol Pablo había continuado la instrucción hasta llevarlo a ver a Cristo como el cumplimiento de las escrituras. Pero ninguno de ellos, ni de otros que pudieron haber contribuido en su aprendizaje, es considerado como una autoridad por sí mismo, aparte de la palabra. Son una fuente de conocimiento, y eso solamente porque aceptaban la palabra de Dios totalmente. Lo importante para nosotros es que la Escritura es la autoridad final y nunca lo que hayan dicho otras personas, lo que digan, nunca la tradición puede estar por arriba de las Escrituras, así como Pablo va a enseñar en los siguientes versículos. La Escritura es el fundamento firme sobre el cual edificar la vida. Pablo había edificado sobre ella. Timoteo estaba edificando sobre ella y cada uno de nosotros debe edificar su vida sobre la palabra si quiere permanecer de pie en el día del juicio. Debe persistir en las escrituras, mantenerse en ellas, vivir en las escrituras, moverse en ellas y hacer lo que hacen las escrituras. Las escrituras son la palabra de salvación. El versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues Timoteo venía de una familia judía, su madre y su abuela eran judías, su padre era griego, pudo ser convertido, no lo sabemos, no nos dice nada de eso, pero él se educó en este conocimiento de la religión judía. La educación típica judía se basaba en las escrituras del Antiguo Testamento. La madre y su abuela vinieron a Cristo y Pablo pudo ver en ellas una fe auténtica. Entonces, en esa época toda la educación se daba en casa, en el hogar, y ellas instruyeron a Timoteo y lo instruyeron en esto, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Evangelio. Ellas vieron cómo iba creciendo esto de Timoteo. Él veía en ellas la práctica del Evangelio en las vidas de ellas, veía esa fe que tenían. Entonces Timoteo estaba familiarizado con las Sagradas Escrituras, al igual que Pablo. Pablo tenía un conocimiento como lo tenían los rabinos más estudiados de la época, judíos. Y él afirmaba que el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, también es sabiduría de Dios para la salvación. En el Antiguo Testamento hay una revelación suficiente para que el pecador venga a Cristo. Desde Génesis, el primer libro, hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se revela el propósito eterno de Dios de salvación de los pecadores por medio de la gracia, por medio de la fe. El Evangelio y todas sus implicaciones no son solo del Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento encontramos la santidad, la majestad, la misericordia de Dios y vemos su generosa oferta de perdón y redención del pecado de aquellos que confían en Él y no en ellos mismos y buscan su gracia y su misericordia a través del Mesías que vendría, según la promesa dada inmediatamente después de la caída de la humanidad en el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento no salvaron a nadie, solo señalaban que el pecado demanda la muerte. La víctima inocente, sin mancha, sin pecado, tomaba el lugar del pecador culpable y recibía el pago del pecado que debía recibir el pecador. La víctima moría, pero no cubría el costo, únicamente señalaba hacia un sacrificio de valor infinito que era necesario para cumplir con el pago, para cumplir perfectamente con la justicia de Dios. Solo así Dios seguía siendo justo y podía perdonar al pecador culpable. Cada sacrificio del Antiguo Testamento fue una expresión profética del sacrificio perfecto por venir, el de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento lo aclara. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La ley, lo que se llamaban los primeros libros del Antiguo Testamento, donde está toda la ley moral y de todo tipo dada al pueblo, tampoco salvó a nadie. Solo revela el pecado de los que no pueden guardar la ley y apunta a la necesidad de un redentor sin pecado en él, que no tenga que hacer sacrificio por su propio pecado y que pague el precio para librar al que no puede pagar por sí mismo. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por confiar en la muerte del Mesías que está prometido en el Antiguo Testamento. La muerte de Jesús proporcionó la satisfacción a la justicia divina mediante la cual Dios pudo perdonar al pecador. La salvación siempre ha estado disponible por gracia a través de la fe únicamente en Cristo. Pablo le dice a Timoteo que las sagradas escrituras pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el Antiguo Testamento es el libro de Jesucristo. Predica a Cristo con tanta claridad como es necesaria para la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 38 y 39, Jesús dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En el versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. También Jesús les dijo a los discípulos que lo acompañaban en el camino a Emaús ya después de su resurrección, que eran insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas habían dicho de él. En Lucas 22, 47 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él
decían. Pues la utilidad de las Escrituras. Dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La razón del poder de la Biblia para transformar las vidas es que no es la palabra de hombres, sino literalmente es una palabra dada por el aliento de Dios. Por eso no tiene error y por eso puede cambiar corazones pecadores como los nuestros. En el versículo anterior, por el contexto de la niñez de Timoteo, Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Cuando Timoteo era un niño, Loida y Eunice solo conocían el Antiguo Testamento y fue lo que le enseñaron a Timoteo. Y Timoteo había aumentado su conocimiento y debe permanecer firme, aferrado a lo que había aprendido y de lo que estaba totalmente convencido. Aquí, al hablar de toda la Escritura, el Espíritu Santo incluye como escritura tanto lo que Timoteo había aprendido de su madre y su abuela, como lo que había aprendido de Pablo y otros maestros. El conjunto de todo lo que Dios inspiró es capaz de hacer a una persona apta para toda buena obra. No solamente el Nuevo Testamento, ni solamente el Antiguo Testamento. Los dos son igualmente inspirados por Dios. Muchas veces el Espíritu Santo guió a Pablo a indicar el origen divino de lo que él escribía. Y para hacerlo, Pablo mandó que sus cartas fueran leídas a toda la iglesia, como igual se hacía con la palabra del Antiguo Testamento. O sea, en 1 Tesalonicenses 5:27, Pablo les dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y en el Antiguo Testamento estaba mandado, también en Deuteronomio 3:11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces es mandado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios se lea al pueblo de Dios. Pablo también varias veces dice que habla en nombre y con la autoridad de Cristo. En 2 Corintios 2:17, él dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En 2 Corintios 13:3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Al explicarles a los corintios lo que Dios había revelado, les dice que no habla enseñanzas con sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu. En 1 Corintios 2:13, él dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Dios inspiró verbalmente a Pablo. Y Pedro se refirió con toda claridad a las cartas de Pablo como escrituras. Y del mismo pasaje habla de las otras escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento.
En 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16, escribe Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pues que la palabra es inspirada, más literalmente soplada, es decir, inspirada por el aliento de Dios, o también se dice exhalada, como algunos otros prefieren. Significa que Dios supervisó divinamente el riguroso registro preciso de su verdad divinamente inspirada por hombres divinamente elegidos. En el pasaje queda claro que Dios exhala toda la escritura, lo que incluye los dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo. Del Antiguo, Jesús dijo en Mateo 5, 17 y 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Del Nuevo Testamento, que incluyen los evangelios, todo lo que Jesús dijo y todo lo que manifestó por medio del Espíritu a los apóstoles y lo dio a estos escritores de las cartas, también Jesús dijo en Juan 12, 48 a 50: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, porque ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las escrituras fueron inspiradas, no los hombres son los que son inspirados. Cada profeta o escritor fue un instrumento para comunicar exactamente lo que Dios quería hacer saber por medio de ese hombre. No había en ellos ninguna virtud, habilidad o un mérito especial. Como hombres eran falibles y pecadores. Solo recibieron inspiración divina para lo que debían decir en nombre de Dios. La frase vino palabra de Jehová se encuentra repetidamente antes del mensaje de Dios. Entonces no era un mensaje de ellos. En su vida se equivocaban y pecaban. No eran iluminados, no eran representantes de Dios en la tierra. Ningún hombre debe usurpar este lugar. La palabra de Dios es lo que Él nos ha comunicado, es lo que tenemos y es lo que es suficiente. Isaías, el que se considera el profeta más grande de toda la Biblia, dijo de sí mismo, Isaías 6, 5: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces la escritura es de Dios
y se trata de Dios. Es su autorrevelación a la humanidad caída, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención del hombre. A ese hombre que hizo a su propia imagen. Pues la Biblia no es una colección de sabiduría y las percepciones de los hombres, es la verdad de Dios, su propia palabra en sus propias palabras. Y está comunicada de una manera que los hombres puedan entender. Los hombres se comunican entre sí por medio del lenguaje, por medio de idiomas, por medio de palabras habladas principalmente. Entonces, Dios transmitió esta palabra y quedó registrada en esos idiomas originales fielmente. Y para hacerlo, Dios no anuló la individualidad y personalidad de los autores, y además contó con la activa participación de ellos, como hombres completamente entregados que le permitieron a Dios hablar a través de ellos. La escritura no solo es alentada o soplada por Dios, sino que también se originó en la mente de Dios y fue comunicada por boca de Dios a través de su espíritu, como claramente afirman los profetas. La boca de Jehová ha dicho. Esto está muchas veces en la escritura, pero solamente un ejemplo en Isaías 1:20 dice: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espadas, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Los hombres de Dios estaban completamente entregados al punto que Dios usó y plasmó sus personalidades en la escritura. Sin embargo, ellos muchas veces no entendían lo que estaban escribiendo, no lo comprendían. Dice Primera de Pedro 1, versículos 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. De manera sobrenatural, Dios proporcionó su palabra divina por medio de seres humanos en un vocabulario humano que cualquier persona, incluso un niño, puede ser guiado por el Espíritu Santo para que comprenda lo suficiente como para ser salvo. También significa que la escritura no existía antes de que fuera revelada. La escritura no tiene un antecedente, sino que comenzó a existir por el aliento del Espíritu Santo. La escritura es muy clara al decirnos que no vino por voluntad humana. Los hombres de Dios hablaron de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice Pedro, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tiene estos 4 principales propósitos: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Toda la justicia, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. El Espíritu Santo da testimonio a la iglesia de lo que abarca la escritura inspirada por Dios. ¿Qué libros sí son inspirados y qué libros no? En el tiempo que se escribió esta carta, la de Segunda de Timoteo, toda la escritura no estaba todavía, no estaba completa. Todo esto ocurrió hacia finales del primer siglo y algunos de los libros, de los escritos más pequeños, todavía no llegaban a toda la iglesia. Pero los creyentes verdaderos, que fueron los receptores originales de los diversos libros inspirados por Dios, consideraron inmediatamente como libros inspirados, investidos de autoridad y majestad divina, a los que eran inspirados por Dios. Los 66 libros, por su contenido, inmediatamente dan testimonio a los corazones de los hombres que tienen el Espíritu Santo, viviendo en ellos, que son palabra de Dios. Entonces, es necesario tener el Espíritu para creer la veracidad de los 66 libros. La escritura es útil. Las escrituras son suficientes para el ministro y para el cristiano. Deben ser la base de la vida en este mundo. La escritura satisface todas las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Entonces, la escritura es útil para enseñar. La palabra de Dios siempre debe ser el contenido de la enseñanza en la iglesia. La razón es que solo en la escritura se encuentra la verdad revelada de Dios y por lo tanto es la única autoridad válida en los asuntos doctrinales. Es útil para impartir el conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. La instrucción divina o la sana doctrina que es dada a los creyentes por medio de la enseñanza de la palabra de Dios cumple con el propósito de proveer al creyente de una visión apropiada de Dios y que el creyente tiemble ante Dios con un temor piadoso. Para poder cumplir con este propósito, Timoteo y todo ministro debe ser apto para enseñar. Debe ser capaz de enseñar en forma precisa la palabra y hacerlo continuamente, como lo hacía Pablo. En Hechos 18:11 vemos su ejemplo y dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es útil para redarguir, literalmente reprochar o reprender. Al enseñar la palabra de Dios, sale a la luz lo que es falso o inmoral, convenciéndonos de ello para que cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar. Solo la palabra puede penetrar de esta manera en el corazón, el alma y la mente del hombre. Dice Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es útil para corregir. Las escrituras son como la plomada divina que sirve para contrastar todo pensamiento. Así como usamos una plomada y vemos si una pared está caída hacia un lado, hacia otro, no está recta totalmente, así sirve la palabra para comprobar si lo que hacemos, pensamos o decimos está o no en lo correcto. Una vez que el pecador ha sido reprendido por la palabra, lo guía en el camino correcto para que enderece su vida. Por ejemplo, las escrituras no solo reprenden al ladrón, dice, el que hurtaba no hurte más, sino que también le enseñan lo que debe hacer, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Para que tenga con qué compartir con el que también padece necesidad. Efesios 4:28. Por otro lado, no solo sirve para corregir moralmente, sino también a nivel doctrinal. La exposición fiel de la palabra saca a la luz los errores, los malos entendidos y malas enseñanzas y nos enseña lo que es sano y provechoso. Sirve también para instruir en justicia. Aquí es la idea de entrenar a un niño. Y de la misma manera, todo creyente necesita ser educado, entrenado, instruido y disciplinado en los principios de justicia para que vivamos en justicia delante de Dios. Entonces se necesita de la escritura para lograr estos 4 propósitos. Entonces dice finalmente Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es todo aquel que pertenece a Dios. Y para que sea un hombre de Dios, tiene que estar preparado para hacer la obra de Dios, la buena obra de Dios. En 2 Timoteo 2:21, habíamos visto algo de esto y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pues la palabra es la que hace todo este trabajo para instruir en justicia, para ser capaz al hombre de poder hacer esta buena obra. Entonces la escritura tiene el propósito de capacitar al creyente. Si consideramos los beneficios de la palabra para la salvación y la santificación, la necesidad más grande que tenemos es conocerla a fondo y comprometernos con su enseñanza y su predicación. Es lo que los hombres necesitan para ser salvos y vivir con justicia en esta vida presente. Lo necesitamos cada uno de nosotros.